queremos calcular el valor de x en esta suma, y lo que estamos notando aquí es que esta suma son de números pares al cuadrado. Aquí tenemos 10 al cuadrado más 12 al cuadrado más 14 al cuadrado y así hasta llegar a x al cuadrado. Y nos dicen que es igual a 2480. Entonces, la suma de los primeros números naturales pares al cuadrado tiene fórmula. Vamos a recordarla. Aquí tenemos la suma de los primeros números naturales pares elevados al cuadrado. Estamos sumando desde 2 al cuadrado hasta 2n al cuadrado. Esta es la forma general en que se representa un número par. Y esta suma tiene fórmula, es esta de aquí. 2/3 de n por n más 1 por 2n más 1, donde n es el número de términos que contiene la suma. En este caso, como son números pares, el número de términos es igual al último término sin el cuadrado entre 2. Entonces tendríamos que hay n términos. Por eso que en la fórmula aparece n, donde n es el número de términos. Entonces podemos aplicar esta fórmula para calcular la suma que nos están pidiendo. Pero esta fórmula funciona si la suma comienza desde 2 al cuadrado. Y en este caso la suma donde está x comienza desde 10 al cuadrado. Entonces lo que podemos hacer es añadirle los términos que falta para tener una suma como esta y poder aplicar la fórmula. Entonces nos dan esta suma y nosotros le vamos a agregar esta otra suma. Los términos que falta para completar la suma desde 2 al cuadrado hasta x al cuadrado. Así ya podemos aplicar la fórmula. Aquí tendríamos que averiguar el número de términos en esta suma y el número de términos sería igual a la mitad del último término sin considerar al cuadrado, y aquí tenemos que n va a ser igual a x sobre 2. Entonces aquí hay x sobre 2 términos que se están sumando. Entonces aquí ya podemos aplicar la fórmula, porque la suma comienza con 2 al cuadrado, continúa con los números consecutivos pares al cuadrado, hasta llegar a x al cuadrado. Entonces, aplicando la fórmula tendríamos así, sería 2/3 de n por n más 1 por 2n más 1, y eso es igual a la suma de estos términos. Pero esta parte de aquí se conoce, desde 10 al cuadrado hasta x al cuadrado, sabemos cuánto es la suma, es 2480, el dato del problema. Entonces tendríamos esa parte de la suma, nos faltaría agregar esta parte que hemos agregado nosotros, pero este es bien sencillo de agregar porque son pocos números. Aquí tendríamos 8 al cuadrado que sería 64 y aquí 6 al cuadrado 36, 64 más 36 sería 100. Aquí tenemos 16 porque es 4 al cuadrado y aquí tenemos 4, 2 al cuadrado. Entonces tendríamos 64 más 36, 100, más 16, 116, más 4, 120. Entonces si agregamos 120 a 2480, tendríamos toda la suma de estos términos. Entonces aquí podemos sumar. Si sumamos tendríamos 2600. Ese sería el resultado de sumar todos estos términos que tenemos aquí. Entonces aquí podríamos despejar el valor de n. Este 3 que está dividiendo que pase a multiplicar al 2600 y este 2 que está multiplicando que pase a dividir al 2600 y tendríamos así, nos quedaría en esta parte n por n más 1 por 2n más 1 y aquí el 3 pasó a multiplicar y el 2 que está multiplicando pasó a dividir. Aquí podemos simplificar mitad 1, mitad 1300 y tendríamos así la ecuación. Nos quedaría 3 por 1300. Aquí podemos descomponer los números. Aquí podríamos descomponer 1300 porque al otro lado de la ecuación tenemos factores. Entonces vamos a descomponer a 1300 en factores primos. 1300 lo podemos ver como 13 por 100 y 100 sería 2 al cuadrado por 5 al cuadrado. Entonces tendríamos así la descomposición de 1300. Nos quedaría 3, este 3 se queda como está. Y 100 lo hemos descompuesto como 2 al cuadrado por 5 al cuadrado. Eso sería 100 por 13 sería 1300. Entonces ya tenemos aquí la descomposición de 1300 y al otro lado tenemos factores. Aquí estamos viendo que tenemos el producto de dos números consecutivos, n por n más 1. Entonces en este lado de la ecuación vamos a buscar el producto de dos números consecutivos y aquí podemos ver que tenemos 13 y aquí tenemos 12, porque esto sería 4 por 3, sería 12. Entonces ahí tenemos los dos números consecutivos. N sería 12 para que este factor sea 12 más 1 sea 13. Y si n es 12, aquí tendríamos 2 por 12 sería 24 más 1, 25, que sería el otro factor que faltaba para completar la igualdad. Entonces ya sabemos cuánto es n. N es 12, lo vamos a reemplazar aquí. Tendríamos que 12 es igual a x sobre 2. Y aquí ya podemos conocer el valor de x. 2 pasa a multiplicar y tendríamos que x es igual a 24. Y ahí estaría el valor que nos pedían calcular. X es igual a 24.